A ver, pensemos un segundo en Wall Street. ¿Qué se nos viene a la mente? Caos, ¿verdad? Números complejos, genios de las finanzas. Ahora, imaginemos la vida tranquila de un conserje en un pueblito cualquiera. Y si les dijera que el secreto para amasar una fortuna de 8 millones de dólares no estaba en el primer lugar, sino en el segundo? Suena casi imposible, ¿cierto? Pues esa es la gran pregunta que vamos a desvelar hoy. ¿Cómo es posible que una persona con un sueldo modesto, alguien muy alejado de los rascacielos y los bonos millonarios, lograra construir una fortuna de 8 millones de dólares? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Les doy una pista, la respuesta no tiene nada que ver con ganarse la lotería, ni con recibir una herencia de un tío lejano, tampoco con descifrar un algoritmo secreto del mercado. No, es algo mucho más simple. Es que hoy vamos a adentrarnos en la increíble y muy real historia de Ronald Read, el hombre que sin buscarlo se convirtió en una leyenda de las finanzas personales. Todo arranca en 2014. En una zona rural de Vermont, Estados Unidos, fallece un hombre de 92 años. Una muerte que parecía ser como cualquier otra, pero que pronto iba a acaparar los titulares de todo el país. ¿Por qué? Porque al momento de revisar su patrimonio, lo que encontraron fue una sorpresa mayúscula. Este señor, a quien prácticamente nadie conocía, había acumulado 8 millones de dólares. Y acá es donde a todo el mundo le explotó la cabeza, porque su trabajo no era de director de una empresa, ni de inversionista profesional. Ronald Read fue conserje y empleado de una estación de servicio durante casi toda su vida. Claro, nadie entendía nada. No había fajos de billetes bajo el colchón, nada de eso. Toda su fortuna estaba en una pequeña caja de seguridad en el banco, y adentro una pila de certificados de acciones. Y para rematar, el tipo donó 6 de sus 8 millones al hospital y a la biblioteca de su pueblo. ¡Una locura! Pero para entender el cómo, primero hay que entender al hombre. Su historia no es sobre un golpe de suerte, para nada. Es un retrato de perseverancia pura y dura, y de una paciencia casi sobrehumana. A ver, repasemos su vida. Ronald nació en 1921, en una familia muy humilde. Fue el primero de su familia en terminar la secundaria, un logro que le costó caminar 6 kilómetros todos los días. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y después, pasó su vida en trabajos sencillos. 25 años en una gasolinera y 17 como conserje. Una vida de trabajo constante, sin lujos. Y ahí estaba su verdadero secreto. Como dice la cita, su vida era tan común y corriente que nadie sospechaba lo que estaba pasando en su cuenta bancaria. Construyó su riqueza en silencio, a la vista de todos, pero sin que nadie se diera cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál era su sistema? ¿Su estrategia secreta? No era un truco. Eran 4 hábitos increíblemente simples, pero con una clave. Los repitió durante décadas. Su filosofía de inversión era tan simple que casi parece un chiste, pero es genial. Se puede resumir en 3 palabras: comprar, mantener y olvidar. Él no trataba de ser más listo que el mercado, simplemente era parte del mercado. Miremos su método, paso a paso. Primero, vivir con muy poco. Hay una anécdota que dice que usaba un alfiler de gancho para remendar su abrigo viejo y así no comprar uno nuevo. Segundo, invertir religiosamente. Cada dólar que le sobraba lo invertía, sin falta. Tercero, simpleza total. Solo compraba acciones de empresas que conocía, que entendía. Y cuarto, su verdadero superpoder, la paciencia. Esperar. No importaba si el mundo se caía, él nunca vendía por pánico. ¿Y en qué tipo de empresas invertía? Pues en los gigantes que veía todos los días. Empresas que fabrican productos que usamos siempre, como Procter & Gamble o Johnson & Johnson, o bancos sólidos como JP Morgan. Nombres aburridos, estables, y que pagaban dividendos. Pero acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo es que unos poquitos dólares ahorrados de un sueldo de conserje se convierten en semejante fortuna? Bueno, la respuesta es casi mágica y se conoce como el efecto bola de nieve. El término técnico es interés compuesto, o sea, es el proceso donde las ganancias de una inversión, ya sea porque la acción sube de precio o por los dividendos, se reinvierten para generar más ganancias. En criollo, las ganancias empiezan a generar sus propias ganancias. Es simple, pero ¡qué poderoso! La mejor forma de imaginárselo es justamente con una pequeña bola de nieve que empieza a rodar cuesta abajo por una colina muy, pero muy larga. Al principio es chiquita y avanza lento,
Pero a medida que baja, va juntando más nieve, se hace más grande, agarra velocidad, hasta que se convierte en una fuerza imparable. Esos dividendos que él reinvertía eran como la nieve nueva que se pegaba a la bola, haciéndola crecer cada vez más rápido. Pero para que esa bola de nieve funcione, necesita un ingrediente clave, una colina larguísima. Y esa colina es el tiempo. Como se ve en este gráfico, el crecimiento no es una línea recta, es una curva que al final se dispara al cielo. La verdadera magia, la explosión del dinero, ocurre en las últimas décadas. Y este es el número clave de toda la historia. Ronald Read invirtió durante más de 60 años. Le dio a su pequeña bola de nieve el tiempo suficiente para convertirse en una verdadera avalancha de dinero. Entonces, ¿cuál es la lección final de todo esto? La historia de Ronald Read, en el fondo, nos enseña una verdad fundamental y a menudo ignorada sobre cómo se construye la riqueza. Solemos creer que para ser ricos se necesita un sueldo gigante, o la habilidad de adivinar cuándo comprar y vender, o estrategias súper complejas. Pero Ronald Read demostró, con hechos, que lo que de verdad importa son los hábitos de ahorro, el tiempo que se permanece en el mercado y la disciplina para seguir un plan simple. Para que quede súper claro, las lecciones claves son estas tres. Primero, los hábitos son más importantes que el sueldo para definir el potencial de riqueza. Segundo, el tiempo es un activo mucho más valioso que tener un montón de plata para empezar. Y tercero, una estrategia simple y disciplinada a la larga siempre le gana a una compleja y errática. La historia de Ronald Read nos demuestra que un futuro financiero sólido no es un privilegio de unos pocos, es el resultado de la constancia. Los hábitos de hoy son literalmente los ladrillos con los que se construye el mañana. Así que la pregunta que nos deja flotando en el aire es, ¿qué ladrillo pondrá cada quien hoy?